Esto es Vocales Video Podcast, espacio para hablar del a qué gritamos y a qué dedicamos nuestras cuerdas vocales. Hoy se pone la cosa gore, excretante y fétida. Aquí tenemos a Carlos Cuarto Converse de Blood Infection. Carlos, bienvenido, mijo, a esta iniciativa, a este experimento, men. Felipe, muchas gracias primero que todo por la invitación. Como te había comentado, pues por fuera del espacio, pues qué chimba iniciativa, un bacano, pues como hablar de estos temas, es algo pues como novedoso. Y sobre todo el Eh, formato, el men, o sea, formato y el también. formato, o sea, ya era hora, men, ya nos llevan, afuera en el mundo nos llevan mucha ventaja. A ver, pues, nos queríamos que era que como, mosquear, sí o no. sí, sí, como lo has expresado también en otros podcasts anteriores que los he visto todos y Mm. me han gustado mucho. Comentaste pues que hay muchos espacios en los que se habla de las bandas, ¿cierto? Y del sonido de las bandas como tal y de los subgéneros, pero no se habla de los vocalistas ni de las líricas y eso me parece que es súper importante porque complementa de gran manera lo que tiene que ver con el concepto de una banda. Claro que sí, men, claro que sí. Muchas gracias por ver los otros podcast, men, y pues ya sabes que el tuyo va a quedar brutal. Así que a lo que venimos vamos, men. Listo, hermano. Usted sabe, la primera pregunta es siempre, y me interesa mucho, dado que el background tuyo y el mío son muy parecidos, men, somos diseñadores gráficos, nos movemos por el lado del arte, somos, o sea, aquí en esta conversación de pares, vamos a hablar cómo fue tu historia, eh, cómo hiciste para llegar, cuál fue tu cuento para llegar aquí ya a hacer música y sobre todo a hacer grindcore, ¿o qué? ¿Blood Infection es grindcore o es como cuál es el género de Blood Infection Man? Pues a ver, nosotros nos consideramos como tal death metal, tenemos muchos elementos del brutal death, tenemos por ahí cortecitos slam, así lentos y Sí, densos, sí, sí. también tenemos grindcore, Ajá. es una mezclita y por Ah, eso ok. nosotros decimos que está como más dentro del death metal como tal y no nos vamos como por ninguno de esos subgéneros. Ok, sin menos enredos, pues el death metal, pues. Bueno, listo, men. Exacto. Entonces cuénteme, a ver, ¿cómo fue que arrancó este man, pues en la vuelta? Cuente. Bueno, mis inicios dentro de lo que tiene que ver con el metal, pues digamos, de hace mucho tiempo, o sea, yo escucho metal desde 14 años, que tengo yo 14 años, Sí. ya tengo 41, Ah, entonces bueno. Ajá. llevo muchísimo tiempo escuchando metal, ¿cierto? A pesar Sí. de esto, pues, digamos, como músico, he tenido experiencia como guitarrista, yo Ujú. solito, pues, o sea, no en banda, sino tocando yo solo. Y pues digamos que medio toco, pues, o sea, comparándome Ajá. con los guitarristas de las bandas de acá y con los propios de mi banda, pues medio toco, Ajá. Ajá. ¿cierto? Ahí me defiendo en la guitarra, digamos que por los laditos lo tengo. Ujú. Ya como vocalista, como inicio, es algo pues que yo he ensayado durante mucho tiempo en mi vida, También ¿cierto? le cascabas pues en la casa ahí, en la pieza solo, Sí, a en el hacer baño cuando me estaba bañando ahí hacer haciendo los mis cerdudos, los montajes. cerdudos. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo Ujú. ensayaba en mi casa Sí. solito. Ujú. Yo viví un tiempo en Bogotá. En Ajá. Bogotá, pues, se presentó como una oportunidad de estar con una banda que, pues, nunca salió a la luz. Fue Ujú. algo que, entre varias personas que nos conocíamos, lo empezamos como a hacer realidad, pues, como el tener la banda y empezamos a ensayar, Ajá. pero pues gente muy poco seria y eso pues no fue para ningún lado. Sin embargo, ahí estuve pues como vocalista Ujú. y ya después me vine para Medellín de nuevo, regresé a Medellín y acá pues me di cuenta que los amigos míos de vieja data pues tenían como ganas de montar el proyecto y bueno, yo obviamente pues les dije, denme la oportunidad de ser el vocalista que yo sé que yo puedo, yo ya venía ensayando por mi cuenta desde hace un rato y bueno, ya desde eso la banda se formó en el 2017, ya estamos en 2022, bueno, ya van 5 añitos que vamos dándole
y como te digo, pues sí, o sea, lo mío en cuanto a experiencia con un proyecto serio, con una banda seria, pues es reciente, Ah, pero ahí entiendo, vamos dándole. entiendo. Bueno, pero entonces a lo que cuando te decía ahora que hay una cosa muy particular en que nosotros somos diseñadores y pues nuestra educación nos ha dado la oportunidad de aprender en cómo afrontar pues como esos retos creativos, ¿sí? O sea, nosotros muy pocas veces, no sé si es tu caso, eh, nos pasa el síndrome del papel blanco, ¿sí? Porque como uno tiene unos recursos y unas dinámicas para poder uno ir creando, ya que sea malo o bueno, pues ya eso ya es evaluable, ¿sí o qué? Pero a veces uno siempre tiende a crear, porque las herramientas que nosotros tenemos, pues hay el proceso de gestación, la lluvia de ideas, etcétera, etcétera, eso nos ayuda mucho. Contame vos has, pues porque yo lo hago, ¿sí? O sea, yo cuando no tengo de qué escribir, hay muchas canciones, hay muchas canciones, no, muchas letras, pero hay unas malas, otras buenas, etcétera, etcétera. Pero siempre cuando no tengo que, cojo una palabra, cojo la otra, la junto, armo una frase, a partir de esa frase empiezo a crear una historia, ¿cierto? No sé si a vos te pasa lo mismo que los recursos que aprendimos en la academia de diseño y de las artes y todo, lo aplicas también a la música en cuanto ya te metes a crear música y a vocalizar y etcétera. Hermano, sí, muchas cosas, o sea, arte es arte, Ujú. ¿cierto? Y yo Sí, creo que dentro de las diferentes disciplinas o áreas de las que se comprende el arte, pues hay muchas similaridades en lo que son los procesos. Como vos decís, pues yo, por ejemplo, por mi parte, me referencio mucho, o sea, yo cuando voy a escribir una lírica, yo pues tengo que saber sobre el tema que estoy escribiendo. O sea, primero, pues tiene que ser algo como que desde hace rato quiera escribir, ¿cierto? ajá, Muchas veces me pasa eso, también con el dibujo, o sea, cuando yo dibujo por encargo, pues son cosas que te encargan y muchas veces ni te gusta dibujarlas, pero pues las tienes que hacer, sí, ¿cierto? sí, Porque es un cliente, igual hay que hacerlo lo mejor posible. sí, Pero ya con las líricas y bueno, con dibujos propios, yo hago es lo que a mí me gusta, ¿cierto? O ujú, sea, yo no escribo sobre algo que no me gusta, no dibujo ajá, sobre algo que no me gusta dibujar, ajá, dibujo lo ajá, que a mí me gusta dibujar. Entonces, sí. parto como primero por esa parte, Y entonces, por el gusto. y entonces en esos gustos, ¿qué qué temas abordás? O sea, a lo que me refiero es Blood Infection, el trabajo que haces en Blood Infection es algo temático que es lo que realmente te gusta o es un consenso entre banda y bueno, vamos a tocar este género, entonces vamos a hablar de esto. ¿Cómo es ese asunto, men? Bueno, realmente dentro de la banda siempre se hace un consenso, ¿cierto? Ujú. Pero digamos, todo lo que tiene que ver con el concepto de la banda como tal, gran parte, digamos, es propuesta mía, Sí, ¿cierto? Las líricas que escribimos, o bueno, que yo escribo, porque yo me encargo de esa parte. ajá, ajá. Hay bandas también que hay otros integrantes escriben la lírica, digamos, el vocalista se encarga pues de interpretar eso dentro de una pista. En el caso de Blood Infection, yo escribo toda la parte lírica. Ujú. Hasta ahora, pues la he escrito toda, no quiere decir que otra o integrante no lo pueda hacer. O sea, la Sí, sí, banda es sí. abierta y cualquiera puede decir, ve, tengo este tema, obviamente dentro del rango pues temático que manejamos. ¿Cuál es Exacto. ese rango Háblame, temático y de qué eso. tratan la lírica de Blood Infection? Háblame de eso que me mandaste Tratan, dos temas y súper interesante, pues así, por eso hice ese tratan inicio tan escatológico. tratan sobre, digamos, sucesos aberrantes, reales, que sucedieron a través de la historia, Ajá. ¿cierto? O sea, la mayoría de las líricas es sobre eso, sobre todo, digamos, a mí me apasiona la Edad Media, me gusta todo lo que tiene que ver con la Edad Media, con el Imperio Romano también, es algo que me gusta muchísimo y que, digamos, durante los años que he leído y que he investigado, pues he descubierto cada vez un montón de cosas que han pasado que uno dice, puta, o sea, o sea,
ahora es que medio vivimos bueno, Ajá, sí, sí, ahora sí. es que medio, digamos, el respeto por la vida, respeto por los Ajá. derechos humanos, por las mujeres, por los niños, un Ah. montón de cosas que antes, Ahora hay digamos, desodorante. era una cosa violenta, pero desbordante. Ahora también hay mucha violencia y mucha desigualdad, hay mucha inequidad y todo ese tipo de cosas, pero en ese tiempo era una cosa Pues brutal. no, no existían los derechos humanos, pues o sea, No, ya sí, no empezando por había ahí. nada, Ajá. exacto, no había nada de eso, no Sí, había sí, sí, sí. respeto por nada. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahí hay un montón de temas para escribir. O sea, yo cada vez que leo un capítulo de un libro, de ahí ya, acá hay un tema. Pero entonces es historia, mitología, o nada más es historia. Es más que todo historia, Ujú. ¿cierto? Nosotros exageramos un poquito, en el Claro, caso pues, claro. mío, yo cuando escribo, exagero un Le poquito, pones pues, el drama que eh, requiere, el drama, si le queremos llamar como el filtro para que quede, para que encaje más en la temática, pues, eh, musical exacto, le o sea, meto su porquerita por ahí. exacto, sí, sí, le metes ahí pues sí, lo aberrante, me gusta mucho esa palabra que utilizas. Y Exacto. obviamente, pues el tema que me enviaste es totalmente, o sea, incluso ahí es muy particular, men, pues no me las voy a dar de que sé mucho inglés y todo, pero es curioso que como yo no escribo de esta manera, yo no escribo como por esas ondas, es muy curioso porque hay palabras que yo nunca he utilizado. Y claro, de ahí donde decís palabras que refieren simplemente a esos hechos violentos, a excreciones, a cosas así, muy particular. Eso me gustó mucho. Entonces, pero hablamos más bien como de también, o sea, historia, pero cuáles son esos libros, quiénes son esos autores. Eso es súper interesante, men. Bueno, gran parte de las líricas, o al menos, sí, o sea, digamos unos tres, cuatro temas del primer trabajo de nosotros están basados en una saga que se llama Los Reyes Malditos. Ajá, Es muy conocida, el autor se llama Maurice Brun, es francés ajá, sí, y habla sobre, digamos, una maldición que es proferida por un templario ajá, que están quemando, o sea, ajá, están ejecutando y él profiere una maldición ajá, hacia la dinastía Capeta, los reyes que habían en ese momento. Y, y esa, y esa maldición, o sea, se convierte en algo real. O sea, habían tres, o sea, el rey y tenía dos hijos que eran los herederos y los tres mueren, que fue lo que una de las maldiciones que envió, porque también maldijo a otras personas. Entonces, eh, dentro de ese marco, pues se tejen un montón de historias, de ah, traiciones, de entonces, ambiciones, sí, ¿sabes? y ahí hay varios temas que están basados en esa saga. Hay otros que están basados también en otra saga que se llama la saga de Trajano, que Ujú. también es de un autor español que se llama Santiago Postiguillo. Hay varios temas que también eh, están basados en esa obra y los nuevos que se están componiendo también están basados en esa obra de Santiago Posteguillo. Hay otros temas también que se basan en la peste negra, en cómo la iglesia, digamos, pues salía con unas soluciones todas ridículas para ese tiempo, Ajá, ¿cierto? Como por ejemplo, eh, maldecir las ratas, ajá, que supuestamente, bueno, digamos, no se sabía cuál era el factor que estaba, digamos, proliferando la peste, ¿cierto? Pero entonces ellos todas las plagas como las ratas, las cucarachas y demás, ellos las maldecían y la gente pensaba que con la maldición de las ratas y las cucarachas se iban a ir y se relajaban, ¿cierto? O sea, eran cosas que pasaban en ese tiempo. y pasan hoy todavía a su Entonces manera. entonces son soluciones que pues a la final pues lo que hacían era que, ah, no, pues ya, o sea, ya maldijeron las ratas, maldijeron Ya, las cucarachas y todas las plagas que hay en esta pro- aldea, entonces pues ya no nos va a pasar nada, problema solucionado. relajémonos.
Sí, 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 sí. problema solucionado. Entonces, eso No. lo que hacía a la larga era, pues, obviamente acrecentar el problema, Pero ¿cierto? ya hablando entonces de la metodología, entonces digamos vos te enamoras de un párrafo o de un capítulo, entonces vos llegas y, qué chimba de capítulo, este fue. Entonces vos llegas y haces tu propia versión, tu propia, o cómo haces, cuál es la metodología tuya para tomar ese y traerlo ya a una letra de Blood Infection. Parce, como yo te comenté ahora, yo voy leyendo y en un capítulo yo sé que yo puedo encontrar fácilmente tema para componer. Sí. ¿Yo qué hago? Hago una listica, o sea, yo en mi celular armo una listica ahí y empiezo a colocar tal libro, tal capítulo o tal página, tal tema, ¿cierto? Entonces ahí tengo un montón de temas. Yo Ajá, a toda hora no estoy escribiendo, o sea, con las bandas, o al menos pues la de nosotros, tiene una temporada de composición, ajá, ¿cierto? ajá. Tiene otra temporada en la que ya los temas están compuestos y ya nos dedicamos es como al montaje y después a la grabación, Sí, sí, claro. ¿cierto? Hay tiempos también en los que nos dedicamos es a conciertos solamente. Ujú, Eh, entonces, pues yo tengo como un listado. Ya ese listado yo comienzo a decir, bueno, este tema me llama más la atención que este otro. Y así sucesivamente como que voy eligiendo de tantos temas y tantas anotaciones que hizo ahí, escojo la que de pronto o las que de pronto más me llamen la atención, ajá. ¿cierto? Ya yo empiezo a trabajar sobre una maqueta, ¿cierto? Se graban guitarras, al menos una guitarra que se grabe, se le coloca una batería programada, esa maquetica me la envían y ya sobre eso yo empiezo a montar la lírica sobre esa temática que yo elegí, ¿cierto? Ese es como el proceso. Lo hemos hecho al contrario, ¿cierto? Por ejemplo, yo escribo la lírica y después esa lírica ya escrita se monta sobre una maqueta, pero ha sido muchísimo más complejo. Ajá, O sea, sí, para sí. nosotros, y yo creo que inclusive el invitado anterior también lo expresó, es como más fácil tener la maqueta, tener pues como la composición musical y ya después sobre esa composición montar todo lo que tiene que ver con la lírica, Ajá, porque si no se siente como forzado uno a acomodar ajá. esos versos ahí. Y a propósito de eso, me mandaste dos temas, me mandaste Sexual Flask y Herejía. Cuál es tu criterio ahí, tu opinión para cantar en inglés y en español? O sea, ¿cómo es la cosa ahí? Bueno, a ver, a mí me gusta componer en español. ¿Por qué? Sí. Porque me encanta el metal en español. O sea, No jodas, qué me chimba, gusta muchísimo el metal en español. Siempre me ha gustado el metal en español, Y el bien metal difícil que es, latinoamericano. es muy difícil Me hacerlo. gusta mucho. Sí, es difícil porque, digamos, o sea, no hay como palabras que te ayuden como a rimar. Ajá. Y bueno, digamos que también nunca, o sea, a mí me parece que no siempre es bueno como que todo rime, que todo rime, que todo rime, no, o No, sea, no, hay que no. utilizar como otras figuras literarias a la hora de componer también. Ujú. Entonces, es complejo por ese lado, el inglés pues sí, o sea, hay palabras que son diferentes, pero se pronuncian similar o se pronuncian igual, o sí, o sea, tienen diferente escritura, pero al momento de pronunciarlas, digamos, puede ser que el final de la palabra sea igual,
en una frase y en otra. Ajá. Entonces eso te ayuda mucho más, pues como a que la composición sea más fluida. Ujú. ¿Por qué componemos de las dos maneras? Pues porque a mí me gusta en español y a los miembros de la banda les gusta en inglés, entonces pues se hace de las dos, o sea, se componen temas en español y se componen temas en inglés para Esta darle tarde, gusto a todo el mundo. esta tarde que estaba haciendo aquí una actividad en la casa, me puse a escuchar el álbum, el Sexual Flask, ahí que tienen en Spotify. Y la primera cosa que me di cuenta era cuando cantabas en español y en inglés. Y era como que ya todos sabemos que este género no es muy dado a la dicción, ¿sí? O sea, es Ajá. como que la dicción tenés que escuchar dos, tres veces o cuatro veces o Y con la letra tener la lírica ahí, y para tener la entender lírica ahí. exacto, pero era muy particular que sabía cuál canción era en español y cuál era en inglés. Ahí mismo sonoramente, ahí mismo cambia y sonoramente ahí mismo te da el clic. O sea, eso es tremendo, weón. Me gustó mucho. Men, a propósito de eso, a propósito de los guturales y todo eso, no te he preguntado las influencias de bandas, o sea, men, en que, o sea, vos siempre has escuchado el Brutal Dead, ¿has escuchado todo eso o fue que un momento a otro te empezó a gustar brutal? Pues a ver, no, yo, como te comenté ahora, llevo muchos años escuchando metal Sí, y yo he escuchado de todo, sí, sí, sí. absolutamente de todo. Yo empecé escuchando black metal, mis inicios fueron muy Es blackerito, que yo creo pues. que yo cuando te conocí, yo creo que vos eras blaquerito así, pantaloncito Sí, tetudo, tica, y no me sí, equivoco, sí, men. Sí, sí, ajá, sí. Por ejemplo, cuando andamos con este parcero César, que con yo César. todavía, sí, yo Exacto. todavía hablo con él. Sí, 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 no, yo también hablo con él. Entonces, sí, yo creo que en Sí, ese tiempo vos eras el blaquero, blaquero. en Ujú. ese tiempo yo escuchaba más que todo black metal. También Sí, me sí, gustaba mucho el death, pero me gustaba más el black. sí, 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 ajá. Ya de un tiempo para acá, pues digamos que se divirtió la cosa, ya me empezó a gustar más el death metal, el black pues todavía lo escucho, obviamente no me deja de gustar, pero ya pasó a mí como para un segundo plano, Sí, 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 ¿cierto? ajá, Ya no lo tengo como de primero pues en el listado. ajá, Eh, y ya de ahí pues digamos como que empiezo a explorar un poquito más el death metal. Eh, Igual, como te digo, ya lo había escuchado, lo venía escuchando, pero ya cuando me empieza a gustar más, pues empiezo a conocer más bandas de death metal y todas sus vertientes, ajá. ¿cierto? Me gusta muchísimo la escuela sueca de death metal, sobre todo la de Estocolmo, ¿Y qué bandas, estas men? bandas como Entombed, como Dismember, como Carnage, Ajá. ¿cierto? Ese tipo de bandas así me gustan mucho. Es como yo diría como en cuanto a sonido de death metal, lo que más me gusta, así no sea pues como lo que hagamos dentro de la banda, pues sí es el sonido que más me gusta. En cuanto a vocalistas, yo diría que hay un vocalista que ha sido una gran influencia para mí, porque digamos, yo conozco muchos vocalistas de death metal, pero digamos, no, sí han sido influencias, pero digamos, no es como ese vocalista que uno cuando no sabía cómo hacer las cosas, uno decía, yo quiero cantar como ese man, ¿cierto? Y el vocalista que yo en ese momento decía, yo quiero cantar como ese man, es Dave Rotten de Abulset. Ajá. Yo siempre, o sea, siempre ese man tiene una chimba de voz, yo quiero hacerla en algún momento. Y Pero, bueno, pero no conozco la banda, tristemente, men. ¿Y qué? es una banda de España, es una banda de Pero España, Ulcer. ya era solo chucho, solo cerdo Sí, podrido, sí. es muy cerda la banda y Allá. bueno, ahí te invito para que la Hay escuches, que es escucharla entonces. para mí, o sea, es una de mis bandas preferidas. Hay que escucharla entonces, qué chimba, men. Entonces, es decir, venís más, los gustos vienen más de escuela europea y no pues la Sí, escuela estadounidense La también, Florida, pues, ajá. sí, estadounidense también y bueno, obviamente Cannibal Corpse, Deicide, Incantation, ese tipo de bandas, Suffocation, Dire Fetus, todo ese tipo de bandas
me gustan mucho y Genial, men. también, digamos, pues hacen parte como de mi historia escuchando metal. Qué chimba, men. Qué chimba. Men, entonces, una de las cosas que yo analizaba, pues, explícame y explícanos a los que de pronto no somos tan fans de este género, porque pues somos metaleros y hablamos y hacemos metal y todo ese rollo, pero finalmente eso es tan amplio que uno pues como vos alguna vez escuchaste black metal, algunas sí, uno tiene como siempre unas 5 cartas al año, no sé. Digamos, yo en este momento estoy pateando a Decapitated y estoy pateándome a Carnal Forge y todos esos rollos que son bandas con las que yo no crecí, sí o qué, yo crecí con otra vuelta, yo crecí con el hardcore, crecí con Pantera, crecí con otras cosas, entonces uno va caminando, sí o no. Sí, sí. Men, entonces desde mi ignorancia te hago esta pregunta, sí, como aquí, para que me expliques si tenés, ¿cómo hace uno si por ejemplo yo tengo entendido Cannibal Corpse me gusta, eso es una de las pocas bandas de ese género que yo escucho. Y ven, ¿cómo se hace uno para diferenciar temáticamente de una y la otra? ¿Sí? A lo que me refiero es que uno si pone en un lugar todas las bandas, parecen que todas hablaran de lo mismo, ¿sí? Pues parece que todas fueran muy iguales, parece que todas fueran muy parecidas, son como muy hermanitos muy parecidos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero que me expliques y nos expliques cuál es como el matiz real que, o sea, según lo que nos explicaste y uno conociendo un poquito, por ejemplo, de Cannibal Corpse, uno entiende, pero explicándolo a las personas que no entendamos tanto, men. ¿Qué opinas ahí? ¿Cuál es tu opinión? No necesariamente tiene que ser el conocimiento y ¿cuál es tu opinión ahí? Bueno, a ver, es que no solo es como la parte lírica, sino también musical, Ajá, ¿cierto? O sea, las bandas de death metal pues tienen un sonido característico, sí, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, las de cierta escuela, por ejemplo, si vos escuchabas las bandas de, de la escuela sueca de Estocolmo, todas tienen una misma línea, suenan similar, las voces son similares, las afinaciones, todo es muy similar, ¿cierto? La parte lírica también dentro del metal y dentro de sus subgéneros, en el caso del death metal como tal, es similar. El black metal también tiene una temática súper similar. sí. Y bueno, yo creo que sí se puede diferenciarse, o sea, uno, el hecho de que, digamos, algo sea como tan común y que defina una corriente o que define un movimiento, en este caso que defina un subgénero, eh, no quiere decir que vos te tenés que quedar ahí, ¿cierto? Se puede diferenciarse, pero es algo que se consigue también con tiempo. O sea, uno empieza, digamos, con lo que está establecido, porque yo creo que cuando comenzamos una banda, pues, tenemos nuestras influencias y en base a las influencias comenzamos a desarrollar un sonido. O sea, no estamos, digamos, inventando el agua tibia, Ajá. ni mucho menos, pero sí con el tiempo queremos diferenciarnos del resto, queremos tener un estilo propio. Yo creo que todo artista en cualquier rama quiere tener un estilo propio, ¿cierto? Y yo Exacto. creo que eso lo persigue uno, pero Ajá. eso es muy difícil de lograr, o sea, eso no lo logras vos de la noche a la mañana. O sea, No, y empezaste yo, a, y yo creo, empezaste a tocar y ya tenés un estilo propio, no, no. empezaste a dibujar y ya tenés un estilo propio, ¿no? Eso se va Sa- desarrollando con el ¿Sabes? tiempo. ¿Sabes que me parece muy teso eso que mencionas? Bueno, primero que todo te hago la pregunta, men. Vos, el background tuyo artístico de ilustrador, de diseñador, me da pie para preguntarte esto porque sé que no es una pregunta incómoda para vos, ¿cierto? Porque estamos relacionados con el arte y sabemos cómo es que siempre nos queremos diferenciar, ¿sí o no? Uno siempre quiere diseñar, a veces no se puede, pero uno siempre quiere diseñar como pues, diseño de autor, ¿sí? Como que diga, este es el sello, no, eso lo diseñó fulanito, porque es que ese man es el que diseña así, ¿sí? A veces no se puede, tristemente, pero yo creo que uno de los factores fundamentales que para uno buscar un propio estilo, yo creo que uno es pues constancia y tristemente aquí en nuestra sociedad como en nuestro entorno no podemos hacerlo porque no tenemos una escena, no tenemos un mercado, una industria que nos permita decir, bueno, este año le voy a dedicar el álbum
a la banda, ¿sí? Le voy a dedicar todo este año a la banda, no, siempre a nosotros somos es rascándole tiempo a nuestra vida laboral para poder llegar a ese punto que uno a veces quiere. Entonces yo creo que ahí es donde está el principal factor de que por eso nosotros nos demoramos tanto en encontrar ese sonido y esa característica propia que quizás que vamos a querer, sí o no. Parce, sí, o sea, es, es complejo porque vos sabes que acá todo es con las uñas, Ujú, exacto, ¿cierto? exacto. Absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestras bandas es con las uñas. Ujú, Tenemos que estar trabajando ajá, para poder sí. tener una banda, o sea, si tenemos banda, digo, si no, perdón, si no tenemos trabajo, no hay No banda, hay banda, exacto, no así hay es, banda. así es. Entonces, o sea, uno tiene que Bueno, saber cómo, digamos, balancear lo que tiene que ver con sus tiempos, ujú, ¿cierto? Hay tiempos para trabajar y hay tiempos para la banda y todo lo que eso pues significa, ¿cierto? ujú. No solo es ir a ensayar y ya, sino Exacto. también La ensayar, pero gestión, en su casa, ¿no? Y la componer, gestión, componer, gestionar, también muy importante. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, hermano, pero bueno, o ahí sea, vamos, ahí ahí vamos. vamos, así nos toca y bueno, Nosotros no nos inventamos esto, men, relájense. exacto. Y bueno, Sí, sí. y la cosa es que el amor y la pasión que sentimos por esto hace que las cosas sean así, o sea, ¿Qué que más, así sea tan difícil de hacer, igual lo hacemos. qué más que le Listo, gastamos plata? como sea, pero lo hacemos. ¿Qué más que le gastamos plata, no? Men, Mucha, y mucha plata que se va a ir. exacto. Men, como para ir cerrando, yo creo que estamos bien de tiempo y ir cerrando aquí en estos últimos cinco. Eh, te pregunto también desde el background, es una conversación que me siento muy cómodo, men, porque sé que tenés un background y ese background de ser artista, ser ilustrador, siempre estamos buscando cómo mejorar y cómo evolucionar. ¿Qué va a pasar con las letras de Blood Infection? ¿Cómo pensás evolucionar las letras de Blood Infection? ¿Qué estás viendo ya para hacer en el próximo trabajo o en el otro después de este? ¿Qué estás viendo por ahí? Bueno, como te comenté ahora, o sea, tema es lo que tengo, Ajá, ¿cierto? Y digamos que el concepto de la banda es claro hacia ese punto. O sea, ajá, eh, también como te estaba comentando ahora, con el tiempo, la idea es pues como diferenciarnos, no solo pues en lo lírico, también en la parte musical, en la puesta en escena. Todas esas son cosas que se van madurando. En cuanto a lo lírico, pues yo pienso que sí hay cierta diferencia con respecto a otras bandas. De pronto sí hay bandas que escriben similar a lo que hacemos nosotros, pero yo creo que no tantas, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí ya vamos teniendo como punto diferenciador. el factor diferencial. Sí, entonces, ¿cuál es el futuro? O sea, seguir, digamos, como por esa misma línea y también explorando, mirando qué otras bandas, por ejemplo, también como que hacen cosas similares para pronto establecer también diferencias, como te Ajá. digo, o sea, eso es también de investigar y de mirar. Ujú. Ahí, digamos, tema para rato. Nosotros, todo este nuevo trabajo que estamos componiendo en este momento, ya tenemos 4 temas montados, listos. Todas las líricas van a ser sobre el Imperio Romano, todas, Ajá. Ok. ¿cierto? Entonces ya el trabajo como tal, el concepto de ese trabajo obviamente va a estar cimentado en la parte histórica, pero no va a ser como tan mezcladito como el primer trabajo, que eran de varias épocas de la historia. Ya acá Sí. nos centramos de lleno en el Imperio Romano, entonces Ya el me imagino que te concepto estás va a imaginando ser ese. ya me imagino que te estás imaginando, pues ya sé que estás ahí rayando y te estás imaginando las letras de las ilustraciones, ya van a ser brutales, me imagino, ya puro tema romano. No, me imagino, Sí, me, sí, vea, ya.
uno va escribiendo y se va No es imaginando eso. como también Sí, toda esa total. parte gráfica. Uno escribe y uno se imagina video para todo. Video, ay, así sería el video, pero uno nunca, pues, o sea, hasta Ajá. allá no nos llega Hasta allá no nos el llega a calado. ver. Men, te voy a regalar una idea para el álbum 5 6, yo no sé cuál irá a ser, el de ustedes. Hace poco la Comisión de la Verdad sacó los informes y el padre de Rook, que fue pues el líder que lideró todo eso, arranca pues como el evento diciendo unas cosas, men. O sea, hablando, o sea, el tono, no sé si lo has escuchado, ¿ya lo escuchaste? No, no, no lo he escuchado. Men, uno a uno empieza a escribir horrores y los vejámenes de la guerra. Men, yo mismo pensé, uno le pone un fondo, un slam de fondo a este cucho y Ah, es ya, que eso ella es muy tiene un brutal. tema, ya tiene un tema. Es que Porque como de empezó, ahí, men, yo era como que, what? Increíble. Y parce, yo creo que de ahí hay candela para explotar, porque uno de los informes son como unos escritos de la gente, como unas crónicas de la gente, y eso, parce, hay material ahí que no te imaginas. O sea, sí, o sea, brutalísimo, men, de lo que brutalísimo. tengo ahí, o sea, no solo son horrores de la guerra de esas épocas, sino horrores de la vida cotidiana. O sea, es que Ajá. la misma vida cotidiana tenía un montón de cosas que uno dice, ¿qué? O sea, Sí, sí, ¿en serio eso pasaba en esta época? sí, men, no, Y hay gente que todavía dice o sea, que hasta dónde hemos llegado, sí, 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 no, hasta dónde ha llegado estos jóvenes, sí. este mundo, cómo estamos. Y sigue más para Es allá que no porque han leído historia. total, Si hubieran leído historia, yo creo que se darían cuenta. se pensarían diferente, pensarían, hoy, al menos ahora es que medio podemos vivir de manera digna. Totalmente. Bueno, men, yo creo que ha quedado bien claro cuáles son las intenciones oscuras y sangrantes de Carlos en Blood Infection. Muchas gracias, men, por el espacio y bueno, despedite. No, hermano, no. Un honor haber estado acá, haber compartido este espacio. Muchas gracias, excelente iniciativa y bueno, vamos para adelante y total apoyo para vos y para este espacio. Un Gracias, men. saludo también especial a todas las personas que observen este podcast y que también apoyen y estén pendientes pues de cada 8 días, porque es cada 8 días, ¿sí? Fue que he Claro, visto. sí. Ocho Exacto. días, men. Entonces Men, mira que muchas la gracias. periodicidad está estable, entonces que la gente esté pendiente cada 8 días del programa. Vale, men. Muchísimas gracias, men. Hey, gracias por A estar vos, en hermano. Vocales Video Podcast. Un abrazo, men. Bien, Cuídate. igual para vos. Feliz noche, hermano. Todo bien, cuidado. Chau.